In the Heat of the Night parecía un drama policial. Pero debajo de todo, siempre trató sobre heridas que un pueblo se negaba a enterrar. Esparta nos dio justicia, secretos y rostros imposibles de olvidar, pero la vida real fue incluso más dura que los casos. Algunas estrellas se convirtieron en leyendas, otras desaparecieron en silencio. Algunas enfrentaron duelo, adicciones, tragedias repentinas y muertes que todavía parecen demasiado tempranas. Esto es In the Heat of the Night, antes y ahora, y lo que ocurrió después de Esparta puede doler más de lo que esperas. El jefe Bill Gillespie es la vieja guardia, aprendiendo que estar al mando no es lo mismo que tener razón. Carroll O'Connor, nacido el 2 de agosto de 1924, tenía 64 años cuando In the Heat of the Night comenzó en 1988 y le dio a Gillespie una autoridad testaruda y vivida que resultaba incómodamente real. Gillespie es brusco, orgulloso, desconfiado del cambio y moldeado por un viejo Sur al que la serie nunca deja salir completamente indemne. Pero lo que lo hace fascinante es que no se queda congelado ahí. Su difícil alianza con Virgil Tibbs lo obliga poco a poco a enfrentarse a lo que la justicia realmente exige, no como un eslogan, sino como una prueba diaria de ego, prejuicio y conciencia. O'Connor sabía interpretar hombres imperfectos sin volverlos simples. Mucho antes de Esparta, ya había cambiado la televisión estadounidense como Archie Bunker en All in the Family, ganando 4 premios Emmy, y más tarde obtuvo otro Emmy por In the Heat of the Night. Esa historia le dio a Gillespie más peso que el de un jefe de policía corriente. Se sentía como un hombre cargando décadas de discusión estadounidense en el cuerpo. O'Connor murió el 21 de junio de 2001, a los 76 años, ¿sí? Después de años marcados por la pérdida de su hijo Hugh y su lucha pública contra el abuso de drogas. Gillespie perdura porque O'Connor hizo que la terquedad pareciera herida, y el cambio, algo ganado con dificultad. Virgil Tibbs es la hoja silenciosa de In the Heat of the Night, el hombre cuya calma hace que cada mentira en la habitación se ponga nerviosa. Howard E. Rollins Jr., nacido el 17 de octubre de 1950, tenía 37 años cuando la serie comenzó en 1988, y asumió un nombre legendario sin parecer jamás una sombra del pasado. Su Tibbs no necesita arrogancia, discursos ni fuerza para dominar una escena. Tiene precisión. En Sparta, Mississippi, donde la raza, la política, el orgullo y el miedo se esconden detrás de casi cada caso, Tibbs se convierte en la persona que expone la verdad precisamente porque se niega a perder el control. Esa disciplina es lo que hace poderosa su interpretación, pero también dolorosa. Rollins lo interpreta como un hombre que sabe que debe mantenerse sereno porque el mundo a su alrededor está esperando un solo error. Antes de la serie, Rollins ya había recibido una nominación al Oscar por Ragtime y había aportado una intensa gravedad moral a A Soldier Story, así que Tibbs se sentía como parte de un patrón más amplio en su carrera. Hombres de dignidad atrapados dentro de sistemas diseñados para ponerlos a prueba. Rollins murió el 8 de diciembre de 1996, con solo 46 años, después de una vida y una carrera marcadas por luchas públicas y una promesa que quedó inconclusa. Virgil Tibbs perdura porque Rollins hizo que la dignidad se sintiera controlada, solitaria y dolorosamente cara. El jefe Hampton Forbes es autoridad con elegancia, el hombre que entra en Esparta y cambia de inmediato la temperatura de la habitación. Carl Weathers, nacido el 14 de enero de 1948, tenía 45 años cuando se unió a In the Heat of the Night en 1993 y le dio a Forbes un tipo de mando más suave y estratégico que el poder áspero y de vieja escuela de Gillespie. Forbes entiende que liderar no consiste solo en resolver crímenes. También implica imagen pública, presión, disciplina y sobrevivir a la política que se acumula alrededor de cada error visible. Esa autoridad en pantalla se siente hoy aún más pesada porque Weathers murió el 1 de febrero de 2024, a los 66 años, después de una carrera que cruzó generaciones del entretenimiento estadounidense. Mucho antes de Esparta, ya era inolvidable como Apollo Creed en las películas de Rocky. Después se convirtió en una presencia de acción contundente en Predator y Action Jackson, y más tarde encontró un nuevo público gracias a Happy Gilmore y The Mandalorian. Toda esa historia se percibe detrás de Forbes, la confianza, la quietud atlética, la sensación de un hombre que sabe cómo se ve el poder antes incluso de hablar. Hampton, Forbes, perdura porque Carl Weathers
hizo que el liderazgo se sintiera controlado, vigilante e imposible de ignorar. Alvin P. Eppin es el tipo de figura judicial que nos recuerda que la justicia no siempre se decide solo con la verdad. Bob Penny, nacido el 10 de diciembre de 1935, estaba en sus 50 y tantos cuando apareció en In the Heat of the Night, y le dio a Eppin una inteligencia sureña que encajaba perfectamente en un mundo de reputaciones, favores y palabras cuidadosamente medidas. No parece peligroso porque sea ruidoso. Parece peligroso porque sabe cómo funcionan los sistemas, cómo se doblan las personas y cómo el encanto a veces puede mover una sala más rápido que las pruebas. Esa cualidad, con los pies en la tierra, se siente ahora como el centro del legado de Bob Penny. Murió el 25 de diciembre de 2022, a los 87 años, después de una vida construida menos alrededor del ruido de la celebridad y más alrededor del oficio, la enseñanza y el trabajo constante como actor de carácter. Antes de que muchos espectadores lo reconocieran en pantalla, Penny pasó años como profesor universitario e intérprete teatral, lo que explica por qué incluso sus papeles más pequeños se sienten vividos. Más tarde apareció en películas como Forrest Gump, My Cousin Vinny y Sweet Home Alabama, a menudo añadiendo textura humana ordinaria a momentos breves. Alvin Eppin perdura porque Bob Penny hizo que el encanto legal pareciera inteligente, familiar y discretamente peligroso. Joan St. John es la mujer que entra en In the Heat of the Night, llevando ya un pasado encima. Y eso es lo que la diferencia de una simple presencia romántica. Lois Nettleton, nacida el 16 de agosto de 1927, tenía 61 años cuando interpretó a Joan, y le dio al papel una madurez que parecía llena de viejas decisiones, arrepentimientos privados y contención emocional. Joan importa porque trae historia adulta a una serie que a menudo está impulsada por crímenes y deber público. A su alrededor, las relaciones no parecen fáciles. Parecen complicadas por el tiempo, el orgullo, la soledad y todo lo que la gente ha aprendido a no decir en voz alta. Ese control emocional silencioso se convirtió en parte del legado más amplio de Nettleton. Murió el 18 de enero de 2008, a los 80 años, después de una larga carrera en teatro, cine y televisión. Había aparecido en The Twilight Zones, The Golden Girls, y muchos papeles dramáticos que dependían de la inteligencia más que del glamour, y se ganó respeto como una actriz capaz de hacer que una pequeña pausa se sintiera personal. En Joan, ese don le dio a la serie una herida más suave, pero más profunda. John perdura porque Lois Nettleton hizo que la madurez se sintiera protegida, complicada y dolorosamente humana. El alcalde Jim Finley es el rostro pulido de la presión de pueblo pequeño. El hombre que demuestra que el poder no necesita una placa para controlar la habitación. Dennis Lipscomb, nacido el 19 de abril de 1942, tenía 46 años cuando entró en In the Heat of the Night e interpretó a Finley con la calma confiada de alguien que siempre está protegiendo otra gente. En Esparta, la justicia rara vez trata solo de pruebas. Trata de elecciones, reputación, favores, donantes, vergüenza y personas que quieren enterrar los problemas antes de que la verdad salga demasiado cara. Finley hace que el departamento de policía se sienta observado desde arriba. Y por eso su presencia importa. Les recuerda a Gillespie y Tips que hacer lo correcto puede volverse peligroso cuando las personas poderosas prefieren lo conveniente. Esa sensación de amenaza silenciosa acompañó a Lipscomb durante buena parte de su carrera. Murió el 6 de noviembre de 2014, a los 72 años, tras una caída fatal, dejando un cuerpo de trabajo construido sobre autoridad contenida y ambigüedad moral. Los espectadores también pueden recordarlo por War Games, The Final Countdown, y muchos papeles televisivos donde hizo que el profesionalismo pareciera ligeramente inquietante. El alcalde Finley perdura, porque Dennis Lipscomb hizo que la calma política se sintiera como presión con una sonrisa. La novia de Gillespie importa porque muestra al jefe en el único lugar donde el mando no puede protegerlo, su vida privada. Margaret Bly, nacida el 24 de octubre de 1942, estaba en sus últimos 40 cuando apareció en In the Heat of the Night y le dio al papel una honestidad con los pies en la tierra que evitó que se sintiera como una simple subtrama romántica. A su alrededor, Gillespie se vuelve menos un jefe de policía y más un hombre envejecido,
tratando de entender la confianza, la soledad y las partes de sí mismo que no puede poner en orden a base de autoridad. Por eso sus escenas tienen un valor silencioso. Recuerdan a los espectadores que la autoridad no borra la necesidad humana. Bly murió el 24 de marzo de 2016, a los 73 años, después de una carrera construida sobre inteligencia natural más que sobre glamour llamativo. Había aparecido en películas como Hombre, The Italian Job y Hard Times, a menudo interpretando mujeres que se sentían despiertas, reales y emocionalmente presentes. Esa misma cualidad la ayudó a profundizar a Gillespie sin exigir el centro de la historia. Su personaje perdura porque Margaret Bly hizo visible la soledad privada, y a veces eso revela más que cualquier caso. Calvin Peterson es el tipo de personaje que hace que Esparta se sienta como una comunidad y no solo como un decorado de escenas del crimen. Mel Stewart, nacido el 10 de octubre de 1929, tenía alrededor de 61 años cuando apareció en In the Heat of the Night, y le dio a Peterson la estabilidad de un hombre que ha vivido lo suficiente como para reconocer patrones antes que los demás. En esta serie, personajes como Calvin importan porque la justicia nunca está aislada de la memoria. Cada caso toca la raza, la clase, la familia, viejos resentimientos y las cosas que un pueblo se niega a admitir en voz alta. Stewart hizo que esa historia se sintiera vivida, no explicada. Murió el 24 de febrero de 2002 a los 72 años, dejando una carrera que se movió con facilidad entre la calidez y la autoridad. Muchos espectadores lo conocían como Mr. Turkentine en Willy Wonka and the Chocolate Factory, mientras que otros recordaban su trabajo televisivo en series como Scarecrow and Mrs. King. Esa presencia familiar le dio a Calvin un peso local real, como si hubiera existido en Esparta mucho antes de que comenzara el episodio. Calvin Peterson perdura porque Mel Stewart hizo que la memoria comunitaria se sintiera humana, y la memoria humana es a menudo el lugar donde empieza la verdad. Elmer es la presencia local áspera, que nos recuerda que el peligro en In the Heat of the Night no siempre llega pulido, inteligente o cinematográfico. A veces llega desordenado, mezquino, impredecible y demasiado corriente. Ted Manson, nacido el 23 de octubre de 1926, estaba en sus primeros 60 cuando apareció en la serie, y usó su rostro curtido y su aspereza vivida para hacer que Elmer pareciera alguien a quien un pueblo pequeño recordaría por todas las razones equivocadas. Personajes como él importan, porque la oscuridad de Esparta no está construida solo a partir de grandes crímenes. Está hecha de malos temperamentos, viejas costumbres, impulsos feos, y personas que saben exactamente cómo hacer que los problemas parezcan normales. Manson murió el 1 de junio de 2008, a los 81 años, después de décadas como actor de carácter en activo, cuya fuerza era la autenticidad. Muchos espectadores lo reconocieron más tarde en películas como Driving Miss Daisy, Fried Green Tomatoes y The Curious Case of Benjamin Button, donde aportó la misma textura natural a papeles breves pero memorables. Elmer perdura porque Ted Manson hizo que los problemas de pueblo pequeño parecieran vividos, y a veces el peligro más creíble es el que parece ordinario. La tía Rhoda Gibson es el tipo de anciana cuyo silencio puede sentirse como un juicio antes incluso de que diga una palabra. Fran Bennett, nacida el 14 de agosto de 1937, estaba en sus primeros 50 cuando apareció en In the Heat of the Night, y le dio a la tía Rhoda una fuerza que no necesitaba volumen. En una serie llena de trabajo policial, tribunales y presión política, la tía Rhoda representa otro tipo de autoridad. La memoria familiar, las expectativas de la comunidad y las reglas emocionales que ninguna placa puede reescribir. Puede parecer severa, pero Bennett nos deja sentir el amor que hay bajo esa severidad. El miedo por las generaciones más jóvenes, el orgullo que sobrevive a la dificultad y la necesidad de proteger la dignidad cuando el mundo sigue pidiendo a la gente que la entregue. Bennett murió el 11 de septiembre de 2021, a los 84 años, después de una carrera profundamente arraigada en la actuación, la dirección, la enseñanza y el teatro. Fue respetada no solo por sus apariciones en pantalla, sino también por formar a jóvenes intérpretes con disciplina y seriedad. La tía Rhoda perdura porque Fran Bennett hizo que la autoridad se sintiera personal, y la autoridad personal suele ser la más difícil de desafiar. Red Jack es el tipo de hombre que hace que una escena se sienta insegura antes de que haya pasado nada.
Chuck Hicks, nacido el 26 de diciembre de 1927, tenía alrededor de 61 años cuando apareció en In the Heat of the Night, y le dio a Red Jack una credibilidad física áspera que no se podía fingir. Parecía un hombre que había visto problemas, había causado algunos y había sobrevivido lo suficiente como para dejar de importarle lo que pensara la gente educada. Ese tipo de presencia funciona perfectamente en una serie donde el peligro a menudo vive en la reputación, las amenazas casuales y la sensación de que la violencia puede estar más cerca de lo que nadie quiere admitir. Hicks murió el 4 de mayo de 2021, a los 93 años, después de una larga carrera que atravesó la actuación, el trabajo de especialista y la interpretación física. Formó parte de la maquinaria oculta de Hollywood. Esas personas que hacían que el peligro pareciera real porque lo entendían con el cuerpo, no solo con las líneas. Ese trasfondo les dio a sus personajes de bordes duros una autenticidad que los espectadores podían sentir al instante. Red Jack perdura porque Chuck Hicks hizo que la amenaza pareciera gastada, práctica y completamente nada romántica. El juez Scully es la presencia judicial que convierte la ley en algo viejo, afilado e imposible de encantar. Burgess Meredith, nacido el 16 de noviembre de 1907, estaba en sus 80 cuando apareció en In the Heat of the Night, y esa edad le dio al papel una fuerza adicional. Interpretaba la autoridad como un hombre que había pasado toda una vida viendo a la gente mentir bajo juramento, negociar con la culpa y fingir que las consecuencias eran para otros. En una serie construida alrededor de la justicia, el juez Scully importa porque nos recuerda que un caso no termina con una detención. Termina bajo escrutinio, donde la actuación finalmente se encuentra con el juicio. Meredith murió el 9 de septiembre de 1997 a los 89 años, después de una de las carreras más duraderas de la interpretación estadounidense. Muchos espectadores lo conocían como Mickey Goldmill en las películas de Rocky, otros como el Pingüino en Batman, y otros por décadas de trabajo en teatro, cine y televisión. Esa historia le dio incluso a un papel invitado el peso de un monumento del viejo Hollywood. El juez Scully perdura porque Burgess Meredith hizo que la autoridad se sintiera antigua, divertida e imposible de engañar. El fiscal Dutton es el tipo de figura legal que hace que cada caso parezca más grande que el crimen en sí. Christopher Allport, nacido el 17 de junio de 1947, estaba en sus primeros 40 cuando apareció en In the Heat of the Night y le dio a Dutton la presión pulida de un hombre que entiende el tribunal como ley y también como teatro. En Esparta, la justicia nunca está separada limpiamente de la ambición, la imagen pública o la necesidad de controlar la historia antes de que la verdad pueda avergonzar a los poderosos. Dutton representa esa maquinaria. No necesita ser abiertamente corrupto para sentirse peligroso. Solo necesita recordarles a todos que el poder legal puede moverse en silencio y aún así remodelar vidas. Allport murió el 25 de enero de 2008, a los 60 años, en un accidente de esquí, un final repentino que hace que su carrera se sienta dolorosamente inconclusa. Había aparecido durante décadas en cine y televisión, incluyendo papeles en Jack Frost, To Live and Die in L.A., y muchas apariciones como invitado donde aportaba inteligencia con filo. Dutton perdura porque Christopher Allport hizo que la confianza legal se sintiera pulida, controlada y un poco demasiado fría. El agente Charles Ryan es el tipo de policía que le da a In the Heat of the Night su realismo cotidiano. Andy Romano, nacido el 29 de junio de 1935, estaba en sus 50 cuando apareció en la serie y le dio a Ryan una presencia creíble de policía en activo que nunca necesitaba ser llamativa. La serie se recuerda por sus grandes conflictos morales, pero personajes como Ryan importan porque los departamentos se construyen a partir de la rutina. Noches tensas, papeleo, llamadas pequeñas, lealtad silenciosa y desgaste lento que va consumiendo a la gente. Romano tenía un rostro en el que el público confiaba para papeles de autoridad, no porque los suavizara, sino porque los hacía sentir prácticos y vividos. Murió el 12 de septiembre de 2022, a los 86 años. Después de una larga carrera en cine y televisión, los espectadores pueden recordarlo por Under Siege, Eraser, Pump Up the Volume y muchas apariciones en series, donde a menudo interpretaba funcionarios, agentes u hombres con peso institucional. En Ryan, esa experiencia le dio a Esparta otra capa de credibilidad.
El agente Charles Ryan perdura porque Andy Romano hizo que la profesionalidad ordinaria se sintiera real, y el realismo es lo que impide que un drama policial se vuelva hueco. Daddy Roy Eversole es el tipo de figura local que hace que Esparta parezca gobernada por algo más que la ley. Pat Hingle, nacido el 19 de julio de 1924, tenía alrededor de 69 años cuando apareció en In the Heat of the Night, y le dio a Daddy Roy la autoridad de un hombre entretejido en la historia del pueblo. Personajes como él importan porque el crimen en esta serie rara vez trata solo de un sospechoso. Trata de apellidos, viejos favores, lealtades privadas y la presión de personas que saben cómo se mueve realmente el poder en un lugar pequeño. Hingle podía hacer que una línea sencilla se sintiera cargada, como si medio pasado del pueblo estuviera sentado detrás de ella. Murió el 3 de enero de 2009, a los 84 años, después de una carrera que lo convirtió en uno de los actores de carácter más fiables de Estados Unidos. Muchos espectadores lo conocían como el comisario Gordon en las películas de Batman, mientras que otros lo recordaban por Hank M. High, Norma Ray, y décadas de trabajo en teatro y pantalla. Daddy Roy perdura porque Pat Hingle hizo que el poder local se sintiera pesado, familiar y difícil de esquivar. Tommy Vincent es el tipo de personaje secundario que ayuda a que In the Heat of the Night se sienta como un pueblo con ciudadanos reales, no solo víctimas y sospechosos. Franklin Cover, nacido el 20 de noviembre de 1928, estaba en sus últimos 50 cuando apareció en la serie, y le dio a Tommy una calidez familiar que lo hacía parecer alguien que ya pertenecía a la comunidad antes de que la cámara lo encontrara. Eso importa en una serie como esta, porque Esparta solo funciona cuando creemos que la gente vive allí entre caso y caso. Vecinos, trabajadores, amigos, testigos y espectadores que cargan con las consecuencias emocionales mucho después de que la policía se haya marchado. Cover murió el 5 de febrero de 2006, a los 77 años, dejando una carrera recordada sobre todo por The Jeffersons, donde interpretó a Tom Willis en uno de los matrimonios interraciales más famosos de la televisión en horario de máxima audiencia. Ese papel lo convirtió en parte de una historia televisiva más amplia sobre familia, raza y cambio social, algo que encaja de forma natural junto a los temas de In the Heat of the Night. Tommy Vincent perdura porque Franklin Cover hizo que una presencia ordinaria se sintiera completa, y los pequeños papeles completos ayudan a que todo un mundo respire. Chis Collins es el tipo de presencia que trae ritmo a Esparta, recordándonos que un pueblo no está formado solo por comisarías, tribunales y escenas del crimen. Bobby Short, nacido el 15 de septiembre de 1924, estaba en sus últimos 60 cuando apareció en In the Heat of the Night, y llevaba una energía distinta a la de la mayoría de los invitados porque su carisma venía de una vida musical real. Chis se siente como alguien conectado al pulso social del pueblo, las habitaciones donde la gente habla, escucha, esconde cosas y revela más de lo que pretendía. Short entendía el ritmo de una forma que venía de la música, no solo de la actuación. Podía mantener la atención con una pausa porque el cabaret le había enseñado a dominar el silencio. Murió el 21 de marzo de 2005, a los 80 años, después de una celebrada carrera como cantante y pianista, especialmente asociado con la elegante escena de clubes nocturnos de Nueva York. Ese trasfondo hizo que su presencia en pantalla se sintiera inusualmente rica, como si cada línea llevara su propio ritmo. Chis Collins perdura porque Bobby Short hizo que la cultura se sintiera viva dentro del drama, y un pueblo sin música nunca se siente completamente humano. El subjefe Harlon Cassidy es la mano firme cerca de la cima del departamento, el hombre que entiende que el trabajo policial a menudo se decide en despachos antes de llegar siquiera a la calle. Bruce Kirby, nacido el 24 de abril de 1928, estaba en sus 60 durante su etapa en In the Heat of the Night, y le dio a Cassidy la credibilidad de alguien que sabe cómo funcionan realmente las instituciones. No es la autoridad más ruidosa de la habitación, pero entiende la política, el ego, las consecuencias y el peligro de tomar la decisión equivocada en el momento equivocado. Eso lo convierte en una pieza valiosa dentro de la estructura de poder de Esparta, porque la serie nunca trató solo de sospechosos. Trataba de sistema. Kirby murió el 24 de enero de 2021, a los 95 años.
después de una larga carrera como uno de los actores de carácter más fiables de la televisión. Muchos espectadores lo recuerdan por Columbo, donde su presencia con los pies en la tierra encajaba perfectamente en mundos de sospecha y procedimiento. En Cassidy, esa misma habilidad le dio al departamento otra capa de realidad. Harlan Cassidy perdura porque Bruce Kirby hizo que la autoridad silenciosa se sintiera experimentada, práctica y creíble. Joanna Allen es el tipo de personaje que lleva la tensión social en la postura, como si el pasado del pueblo llevara años sentado en su salón. Rosemary Murphy, nacida el 13 de enero de 1925, estaba en sus 60 cuando apareció en In the Heat of the Night, y le dio a Joanna la agudeza de alguien que sabe cómo funciona la reputación en un lugar como Esparta. Su presencia importa porque la serie entiende que la justicia no se pelea solo en salas de interrogatorio, se pelea en familias, en viejos rencores, en conversaciones educadas y en las cosas que la gente se niega a admitir, porque admitirlas cambiaría la forma en que el pueblo se ve a sí mismo. Murphy murió el 5 de julio de 2014, a los 89 años, después de una larga carrera en teatro, cine y televisión. Fue respetada por papeles que requerían precisión más que glamour, incluyendo trabajos en To Kill a Mockingbird, That Night y numerosas interpretaciones teatrales. En Joanna, esa precisión se convierte en presión emocional. Joanna Allen perdura porque Rosemary Murphy hizo que la respetabilidad se sintiera frágil, y a veces la fragilidad es donde la verdad empieza a agrietarse. El teniente Lonnie Jameson es el joven agente que hace que In the Heat of the Night se sienta vulnerable, porque todavía parece alguien a quien el trabajo puede atravesarle la piel. Hugh O'Connor, nacido el 7 de abril de 1962, tenía 26 años cuando la serie comenzó en 1988, y esa juventud importaba. Jameson no está tan curtido como Gillespie, no es tan controlado como Tips, y todavía no está protegido por la armadura emocional que los agentes más veteranos aprenden a llevar. Le da al departamento un pulso más humano, leal, capaz, pero todavía visiblemente afectado por la presión, el miedo y el peso moral del trabajo policial. Por eso la historia real de Hugh hace que el papel duela tanto ahora. Murió por suicidio el 28 de marzo de 1995, con solo 32 años, y esa pérdida cambió para siempre la forma en que muchos fans ven sus escenas, especialmente junto a Carroll O'Connor, su padre adoptivo. Antes de aquella tragedia, Hugh también había aparecido en la película Brass, pero Lonnie se convirtió en el papel más ligado a su memoria. Su muerte empujó a Carroll a la defensa pública contra el abuso de drogas, transformando un duelo privado en una lucha pública. Lonnie Jameson perdura porque Hugh O'Connor hizo que la incertidumbre pareciera honesta, y esa honestidad ahora lleva el dolor de una vida que terminó demasiado pronto. Y así, Esparta vuelve a quedarse en silencio. Los casos pueden haber terminado, pero el dolor detrás de In the Heat of the Night todavía permanece. No eran solo actores detrás de placas, tribunales y secretos de pueblo pequeño. Eran personas que cargaron con fama, duelo, batallas privadas y despedidas finales de las que ningún guión podía protegerlas. Algunos se fueron demasiado pronto, otros se marcharon en silencio, pero sus rostros siguen allí en ese calor sureño inquietante. Si este viaje al pasado te ha devuelto el peso de Esparta, quédate en Timeless Casts Español para más historias de antes y ahora sobre las series que todavía rondan nuestra memoria.